Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Amigos de La Iguana TV y las reglas del juego, nuevamente bienvenidos a esta nueva emisión de información importante. El día de hoy vamos a abordar el tema económico, el tema político de nuestro país. Recuerden los puntos de conexión entre ustedes y nosotros, todas las redes sociales de La Iguana TV, mis cuentas también a su disposición, en Twitter como @MichelCaballero y en Instagram como El Caballero TV. Ya tenemos con nosotros, y ustedes los pueden observar, al diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, con quien vamos a abordar temas importantes, ¿no? Y qué tan importante el tema económico crucial en este momento en el cual nuestro país, bueno, atraviesa un bloqueo económico comercial tan difícil. Diputado, bueno, gracias por estar con nosotros. Y inicialmente quería preguntarle, antes de entrar de lleno en lo que hace la comisión, su reacción, su lectura sobre este acuerdo o esta apertura o esta mayor apertura al diálogo que ha planteado el jefe de Estado, pensando en las regionales, donde ha dicho que está dispuesto a reunirse con todos los factores de oposición, inclusive estos, los más radicales. Mira, muchas gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo para ti y para la audiencia de este programa. Hay que empezar diciendo que el presidente Nicolás Maduro ha dado demostraciones inagotables de su voluntad de diálogo. Esto no es nuevo. Esto lo ha manifestado él aún en las más difíciles condiciones, cuando la agresión a nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus títeres en Venezuela, esa agresión ha sido atroz. Incluso en ese momento la política nuestra ha sido la del diálogo, la de la convivencia pacífica, la del entendimiento, y todo ello sobre la base del respeto a la Constitución. Ahora estamos nosotros en un proceso de ofensiva revolucionaria. La derecha entreguista al servicio del gobierno en Washington ha sufrido derrotas históricas en los últimos años, a pesar del apoyo incondicional, financiero, diplomático, político y en parte militar de los Estados Unidos. A pesar del ataque brutal que hemos sufrido por el bloqueo, ellos han sido derrotados. Y aún así, en estas condiciones, el presidente Nicolás Maduro mantiene la bandera del diálogo, del entendimiento y de la democracia, y abre el espacio para sentarse a dialogar y a negociar salidas sobre la base de la Constitución, y de la voluntad popular, para que podamos tener condiciones en función de la estabilidad, de la normalidad y del desarrollo de nuestro país. Y como en otras oportunidades, ha reiterado esa invitación a dialogar a todos los sectores, incluso a los más recalcitrantes, por encima de todos los intereses que hacen vida en la nación. Está el interés de los trabajadores, del pueblo, de los que han sido afectados de una manera dramática por el bloqueo. Ahora, la noticia debe ser, no que el presidente Nicolás Maduro hizo, yo no sé cuántas veces, 200, 300, 400, ya van, una nueva invitación al diálogo. La noticia debe ser que los factores que tenían la agenda de la guerra, que tenían la agenda de la intervención militar, de la injerencia de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, ahora, en los últimos meses, progresivamente, han tenido que doblegarse, y se ha impuesto la agenda del presidente Nicolás Maduro de la Revolución Bolivariana, que es la agenda de la paz. Esa debe ser la gran noticia de los últimos tiempos. Ya se dio el primer paso, que fue la elección de la Asamblea Nacional, donde se impuso la agenda electoral de la Revolución Bolivariana sobre la de la guerra. Esta próxima negociación, o la última negociación que se hizo en función de elegir al árbitro electoral aceptado por las partes, es la segunda, y la promesa de que un sector que se había mantenido al margen de la democracia ahora
se incorpora con la promesa de que va a participar en las elecciones regionales y locales. Vamos a ver hasta dónde llegan con esa posición, porque en el pasado lo hemos visto que a última hora ceden al chantaje y no continúan con lo que han iniciado, que no es otra cosa que respetar las leyes y sobre todo la Constitución Nacional. Y por último está Juanito Alimaña, que siempre había rechazado cualquier forma de diálogo y contacto con el presidente, y bueno, ahora están en este proceso de capitulación, han capitulado, y con esto no queremos nosotros decir algo que pueda generar algún tipo de perturbación en los oídos de algunos, no, sencillamente han sido derrotados con su político de guerra, y nosotros abrimos y creamos las condiciones para que puedan participar en términos legales, democráticos y pacíficos en la política venezolana. Diputado, lo económico va directamente relacionado, o la agenda política con lo económico. Usted preside la Comisión de Finanzas. En Venezuela había momentos difíciles, sin duda que se ha recrudecido y de manera paulatina con las sanciones y este bloqueo. Se pensaba que con la llegada de Biden podía cambiar la política de Estados Unidos hacia Venezuela, pero no ha sido así. Le pregunto, hablando de crecimiento económico, ¿se puede hablar de crecimiento económico de algunos elementos que puedan llamar a crecimiento económico para este año 2021, para el primer trimestre, para estos primeros 6 meses de este año 2021, pese al bloqueo y pese a los efectos que también está provocando la pandemia? ¿Se puede hablar de algunos indicios que puedan hablar de algún crecimiento económico? Sí, permíteme ubicarnos en el espacio. Tú hiciste un planteamiento muy importante. Lo económico y lo político estrechísimamente vinculados. No se puede disolver esa unidad de lo político y lo económico. Entonces observamos la crisis económica que vive el país es el resultado de un tema geopolítico, la agresión del gobierno norteamericano contra el país. Esa es la esencia, la causa fundamental y determinante de la situación tan dramática y tan dura que estamos viviendo en lo económico, que hay un vínculo. Y eso se produce, la crisis económica se produce para lo que los americanos llaman, los yanquis llaman un cambio de régimen, es decir, una consecuencia política en nuestro país y también en el hemisferio, porque quieren poner allí al frente del país, no lo van a lograr nunca, el pueblo venezolano. Y esta es una de las principales conclusiones que podemos extraer de estos últimos durísimos años. Jamás va a aceptar, aún bajo las más difíciles condiciones, jamás va a aceptar a un títere de un gobierno imperialista al frente de nuestro país. Por eso no han llegado al poder, y por supuesto la fortaleza de la revolución bolivariana, la unión cívico-militar. Pero ese el paso que buscaban era alinear al Estado Nacional venezolano con la política de injerencia, de intervención y de tutelaje del gobierno de los Estados Unidos. Otra relación. Y ya con esto finalizo este preámbulo. Para nosotros recuperar la economía, teníamos que garantizar un mínimo de estabilidad política. Y eso lo logramos nosotros el año pasado. Como resultado de un conjunto de victorias. Los derrotamos en su intento de incursionar mercenarios, en el golpe de Estado, en el genocidio, en el intento de fracturar la integridad territorial con el supuesto de la ayuda humanitaria. Derrotado en todos los frentes, en lo político internacional. Y en estas condiciones estamos ahora enfocados en la tarea de recuperar la economía. Gracias a la estabilidad política que hemos logrado, otra relación muy estrecha, y la recuperación económica que ya se está produciendo de una manera incipiente y muy progresiva, esa recuperación económica a su vez va a redundar en una solidez social y política para el país en el año 2021 y en el año 2022. ¿Cuáles son los indicios que nos permiten ver recuperación de la economía? Progresiva, lenta, incipiente, pero es un signo inequívoco, sobre todo si consideramos la atrocidad que se está cometiendo con el bloqueo contra nuestro país. La producción de petróleo comienza a crecer.
aún con todo lo que significa el bloqueo. Yo les voy a decir a los que te están escuchando, algunos lo conocerán, pero otros no lo conocen. A nosotros se nos imponen sanciones e impedimentos, restricciones durísimas para no poder producir petróleo. Los que estaban produciendo en nuestro país asociados con el Estado se fueron todos. No podemos vender el petróleo en los mercados internacionales. El que nos compre petróleo es sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Son multas gigantescas que arruinarían a cualquier empresa. Los proveedores de tecnología, de insumos, de cualquier herramienta o condición para producir, se han alejado del país, precisamente porque allí está la amenaza del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Financiamiento para la industria petrolera no existe. Lo que puede hacer cualquier industria petrolera en el planeta. Nuestros activos, Citgo, la empresa más grande de nuestro país fuera del territorio nacional y una de las más grandes activos que tiene nuestro país, quizás el mayor después de PDVSA, en términos absolutos, ya en estos momentos no es nuestro, estamos luchando por ello. Bajo esas condiciones, ¿cómo podíamos crecer? Y nosotros, sin embargo, hemos superado ese enorme desafío y ya estamos creciendo en producción petrolera, evadiendo el bloqueo. Hay una activación del sector privado. El sector privado, como toda la economía, dependía de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros representaban el 95% de todos los ingresos de divisa del país. Una economía altamente dependiente de las importaciones. Ya el país no dispone de esos ingresos. El sector privado está comenzando a invertir con sus propios recursos. Es un signo positivo, se está adecuando a las nuevas condiciones y está dejando atrás, en cierta forma, ese rasgo parasitario y dependiente que existía antes. Si no está el Estado aportando los recursos, no puede invertir. Eso se ha venido superando en una situación muy crítica, por supuesto, pero es un avance significativo para el presente y para el futuro. Y un tercer elemento que nos indica la perspectiva positiva en lo económico. Yo no estoy hablando de milagros. Yo estoy hablando que en los próximos meses vamos a retornar nosotros al año 2012. No estoy hablando de eso. Para eso son las condiciones muy difíciles. Al pueblo hay que hablarle con la verdad. La trágica situación que estamos viviendo obedece a un golpe descomunal que ha provocado el gobierno de los Estados Unidos con sus sanciones y con su bloqueo. Y eso ha perturbado terriblemente la economía y ha generado una crisis histórica en lo social. En ese marco, nosotros hacemos el lanzamiento de la ley antibloqueo. Ley antibloqueo, muy importante en ese momento porque había estabilidad suficiente para eso. ¿Qué nos dice la ley antibloqueo? En primer lugar, estimula la inversión, porque aquí tenemos las empresas, los trabajadores, el Estado revolucionario que dirigirá todo este proceso. Tenemos las necesidades. ¿Qué es lo que nos falta? Inversión. ¿Quién tiene la inversión? El privado. El Estado ya no lo tiene por los efectos del bloqueo. ¿Qué es lo más lógico? Recuperar la economía para poder dar respuesta a nuestra población. ¿A qué le damos la respuesta? A los salarios. En primer lugar, a los salarios. Aquí los salarios no van a aumentar por arte de magia, ni por un decreto, ni por un capricho, ni por un deseo, ni porque esté muy bajo. La única manera de que aumenten los salarios en nuestro país es que aumente la producción, se genere riqueza, y con la riqueza y las políticas macroeconómicas, estabilidad, y con ello una remuneración que se ajuste a las expectativas justas de los trabajadores. Aquí nadie está debatiendo si es justo o no, si se necesita o no, si es un requerimiento histórico o no el aumento de los salarios. Pero eso estamos de acuerdo todos. Me da pie para... Aquí no cabe ningún engaño. Finalizo con esta frase. Aquí no cabe ningún engaño. No podemos engañar a los trabajadores. Ofertas engañosas, unas falsificaciones terribles de que si podemos aumentar los salarios en 100, 200, 300 dólares, como que si eso fuese un conejo que pudiéramos sacar de un sombrero. Para mejorar los ingresos tenemos que crearlos primero. Y para crearlos tenemos que producir. Y para producir necesitamos inversión. Y esa inversión la traeremos nosotros con la ley antibloqueo. Mientras exista bloqueo, es la ley antibloqueo la que puede estimular la llegada de esa inversión. Y lo harán porque nosotros lo vamos a proteger frente a la amenaza de las sanciones que para ellos se generan
cada vez que el gobierno de los Estados Unidos nos ataca. Ese es el marco en el que estamos viviendo, Mr. Usted ha dicho dos elementos bien importantes, ¿no? Sin embargo, hay que también reconocer que un elemento dinamizador, y si no usted me va a corregir, ha sido la introducción del dólar, que ha entrado fuertemente. Es decir, usted va a un comercio y todo ya está expresado en dólar. ¿Cómo hacer frente a esto? ¿En qué momento Venezuela, en el términos prácticos, va a poder superar esto que pareciera ya como parte de la idiosincrasia de la economía, el desplazamiento del bolívar? Si es que es así, le pregunto. Y lo otro, usted ha dicho que para mejorar los sueldos hay que producir, no se puede engañar a los trabajadores. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Es decir, a esta hora nos están escuchando y un trabajador escucha a Jesús Faría y dice, bueno, está bien, pero yo necesito ahorita porque yo estoy produciendo y mi mano de obra se vende en dólares, pero mi sueldo lo percibo en bolívares y realmente no hay concordancia. ¿En cuánto tiempo voy a poder ver en torno a lo que ya usted ha dicho, una mejoría paulatina, lenta, pero progresiva de la economía? ¿Cuándo lo voy a ver yo en mi mejora de calidad de vida en términos económicos de lo que percibo? Bueno, vamos a empezar por lo último y decir que cuando afirmamos que la economía comienza a recuperarse, estamos también diciendo que se van creando las condiciones pública que son los más rezagados en este momento. Son los más rezagados en este momento y ahí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Solo recuperando la producción, sobre todo la producción de petróleo, pero la producción del país también, porque el país genera tributos al fisco y con esos tributos y con esos ingresos que se pagan los salarios de los trabajadores, eso ya se inició con la recuperación paulatina de nuestra economía. Y además de los salarios, tenemos que contar también las bonificaciones, que esas hay que crearlas. No vayan a pensar que los bonos es una carta de bajo la manga, aquí están. No, esos son ingresos que han sido producidos. Progresivamente vamos a ir mejorando. Ahora, pregúntale a un trabajador que prefiere que le digan la realidad, que ya comienzan a crearse las condiciones para que o en lo inmediato ya se perciban mejoras salariales, o que alguien venga y les diga, mira, mañana tú puedes ganar $100 mañana. Y no solamente tú, sino los 3 millones de empleados públicos. Pueden ganar 3 si aplican esta fórmula mágica. ¿Acaso que los ingresos se crean mágicamente? Cualquiera que conozca un mínimo de economía o que haya trabajado, y sabe que no hayan trabajado los que están haciendo esa propuesta, pero alguien que ha trabajado sabe que la empresa, la región, el Estado genera los recursos y después esos recursos se distribuyen y una parte de esa distribución es el salario. Y ya estamos en esa fase y esto no va a ser eterno. Y en la medida que avancemos evadiendo el bloqueo, vamos a ir fortaleciendo esa variable del salario. Es decir, no es que no haya un plan para mejorar los salarios, es que estamos aplicando el único plan que existe en estas condiciones de bloqueo para mejorar los salarios, porque hay unos que dicen, no, el imperialismo es terrible y el bloqueo es genocida. Pero entonces, cuando van a analizar la situación del país, dicen, no, fíjate, es que el presidente Nicolás Maduro no quiere aumentar los salarios, pudiéndolo hacer en $100. Se le olvidó lo que dijeron una frase antes, de que había un bloqueo que había destruido la economía, que había fracturado las posibilidades de generar riqueza en nuestro país, y eso ha producido una situación social sumamente grave en nuestro país. El pueblo ha resistido, va a seguir resistiendo, el pueblo confía en el presidente Nicolás Maduro y en su gobierno, lo va a seguir haciendo, y nosotros entre todos vamos a seguir creando las condiciones para salir de esta situación tan compleja en cuanto al salario. Y la dolarización, bueno, la dolarización es el resultado de la misma situación que estamos viviendo. Aquí se suprimió el control cambiario que se había agotado, claramente se había agotado. Imaginemos que hubiéramos tenido el control cambiario. ¿Quién hubiera traído dólares a este país? Nadie. Hubiéramos tenido una situación sumamente precaria. ¿Que hay una situación difícil todavía? Por supuesto que la hay. Pero eso, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es una especie de válvula de escape que permitió en algo la oxigenación y atacar algunos problemas, no todos. ¿Por qué se ha producido la dolarización?
Bueno, porque hay una situación inflacionaria muy alta. Una situación inflacionaria muy alta. ¿Qué nos dice esa situación inflacionaria? El bolívar pierde valor cada vez que aumentan los precios. ¿Qué hace la gente? La gente va y se refugia en una moneda más estable. ¿La moneda más estable cuál es? El dólar. Eso lo decretó el gobierno, no lo decretó el gobierno. Eso vino de manera inercial, de manera espontánea, y ha jugado un papel importante para atender algunas cosas. ¿Eso va a permanecer por siempre así? No, no va a permanecer por siempre así. Nosotros vamos a restablecer el equilibrio de la economía, la estabilidad de precios, y cuando se restablezca la estabilidad de precios, el bolívar recuperará el rol, el papel que venía jugando siempre. Un instrumento para el intercambio, un instrumento para el ahorro, un instrumento para medir el valor de las mercancías. Lo perdió en este momento porque la inflación se ha tragado su valor. Pero la inflación la vamos a derrotar igualmente. Y cuando llegue ese momento, nosotros tendremos estabilidad de precios y también tendremos nosotros el retorno del bolívar jugando el papel de signo monetario legal que le asigna la Constitución. Y todo este cuadro, en medio del bloqueo, nosotros tenemos que reconocerle al pueblo venezolano la resistencia que ha tenido para aguantar esto. Y sobre todo la comprensión. El pueblo entiende cuál es el problema. Entiende que si no hay remuneraciones, como es la expectativa nuestra y de los trabajadores, no es por el gobierno, sino es por un bloqueo criminal. Algunos tratan de jugar con eso, con la necesidad de la gente, y desde la ultraizquierda y desde la derecha y desde el oportunismo de alguna gente que tiene una gorrita que dice Chávez, bueno, comienzan a hacer un conjunto de ofertas absolutamente fraudulentas, pero que en el trasfondo es una verdadera charlatanería. En todo caso, si hay bloqueo, tenemos un plan. Y si el bloqueo comienza a desmontarse, mucho mejor, y ese plan funcionará más rápidamente. ¿Qué creo yo? Que me lo preguntaste. Biden no ha desmontado el bloqueo, a pesar de que lo criticó en su campaña. Y se engolosinó. Dijo, no, esto está a punto de caerse. Vamos a esperar unos cuantos meses para ver si efectivamente con el bloqueo logramos tumbar el gobierno de Maduro y también el de Cuba. Porque todos pensaban que enseguida van a volver a la política de Obama. Y fíjate que no han vuelto. Porque el imperialismo es así, insaciable, criminal. Y cuando ven a la víctima en dificultades, bueno, estiran al máximo el sufrimiento. Pero nosotros no vamos a caer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tarde o temprano, ellos van a tener que darse cuenta, van a tener que reconocer que lo que han hecho para derrocar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado estrepitosamente. Y lejos de avanzar y acercarse al derrocamiento del presidente, lo que han hecho es alargar ese trance. Y las fuerzas opositoras se han desvanecido y su alianza internacional se está desgajando. Y todo el empuje que venían desarrollando, ahora nosotros lo absorbemos y podemos dar mejor respuesta a toda la necesidad. Algún día reconocerán el error y algún día tendrán que aplicar correctivos, dándose cuenta que no hay forma de derrocar ni por las malas ni por las buenas a un gobierno que tiene el apoyo popular. Y ahí apostamos nosotros, y ahí está nuevamente la relación de la política y de la economía. La política en función de la unidad del pueblo para defender la soberanía, para que aquí pueda haber una estrategia económica que retome lo que hizo el comandante Chávez, que fue roto como resultado del bloqueo y que daba tantos beneficios al pueblo. El desarrollo de la economía en función de la justicia social, bienestar para el pueblo. Por primera vez en la historia venezolana ha ocurrido eso. Gobiernos bolivarianos, el de Chávez y el de Maduro, dándole bienestar al pueblo. La reciprocidad que existe, la relación política y economía.
Diputado, ya nos pasamos de tiempo. Ya para cerrar, brevemente, ya para cerrar, Jesús Farías se cierra a la posibilidad de privatización de empresas del Estado que quizás no hayan dado los frutos que se esperaba o que simplemente no hayan podido avanzar en su mantenimiento por producto del bloqueo, de poder acceder a las divisas, sobre todo para reponer partes y autopartes. Una quizás alternativa para poder maximizar sería la privatización. ¿Se cierra, Jesús Farías, esa posibilidad? No, no es ninguna opción. Nosotros no somos una empresa, un Estado privatizador y tenemos una política privatizadora. Nosotros lo que estamos haciendo es invitar a todos los actores del país a desarrollar un modelo productivo. ¿Quiénes son todos los factores? El Estado, obviamente, los trabajadores, la empresa privada, nacional y extranjero, todos a participar en el desarrollo de un modelo productivo. ¿Qué características va a tener ese modelo productivo? La rectoría del desarrollo la va a tener el Estado, número uno. Número dos, la economía va a ser mixta, donde se compagine el sector privado, el sector comunal, los trabajadores, el Estado, todos trabajando en función de principios y objetivos. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos objetivos? En primer lugar, el desarrollo económico en función del bienestar de la gente. Podrán preguntar, bueno, los empresarios van a ganar ganancias, van a tener ganancias, van a alcanzar ganancias. Por supuesto, van a empezar el estímulo que se tiene, pero no va a ser una economía que gire en torno de la ganancia. No va a ser una economía subordinada a una estrategia al servicio de las ganancias. No, van a tener sus ganancias, pero la ganancia fundamental, el ingreso fundamental que se genere en esa economía va a estar al servicio de la población. Salario, empleo, seguridad social, servicios públicos, educación, salud, para que exista un piso sólido en lo social y se concrete uno de los elementos esenciales del socialismo bolivariano. La democracia, bueno, la democracia es un ente esencial, poder popular, para garantizar que la economía se desarrolla y vaya en función de esos objetivos. Esa es la visión que tenemos nosotros. Para eso no hay que privatizar. Para eso lo que hay es que tener políticas claras, un Estado sólido, un Estado que pueda derrotar definitivamente las corruptelas, el burocratismo, que tenga claro su visión, un pueblo unido, una clase obrera con una elevada conciencia, con una elevada organización y un sector empresarial que se comprometa con la tarea de invertir y de producir en función del desarrollo nacional. Sus ganancias, perfecto, pero el objetivo fundamental es el desarrollo. Que ese modelo no existe en ningún lado, ¿no? Sí existe, ese modelo existe, ahí está China, por cierto, un modelo tremendamente exitoso. No lo vamos a copiar porque ningún modelo se puede copiar, las condiciones son muy distintas, pero podemos extraer experiencias y líneas políticas muy importantes. Otro modelo, Vietnam, modelo importantísimo para nosotros. Ahí hay avances muy significativos. En ambos casos gobierna el Partido Comunista. En ambos casos se ha producido un desarrollo económico impresionante. En ambos casos se ha erradicado y se ha combatido de manera muy exitosa la pobreza. En ambos casos hay un gobierno, un Estado que garantiza la estabilidad para toda la población y la estabilidad política del país. Esos modelos existen y nosotros podemos y tenemos que aprender de esos modelos, pero eso no significa que nuestra visión sea la privatización. Un último comentario, ahí hemos aprobado una ley de zonas económicas especiales, una ley muy importante para el futuro, pero sobre todo una ley muy importante para el presente, pero sobre todo una ley muy importante para el futuro. Pero es una ley que va a generar confianza para las acciones inmediatas y además es una ley que nos va a permitir articularnos con las dinámicas más importantes y modernas de la economía mundial. Alguna gente, incluso alguna gente del chavismo, ha venido a señalar eso como
un intento privatizador y esclavizante de la fuerza de trabajo. Semejante disparate, tremendo disparate. Y tienen algo en común esta gente. Todas las leyes de la revolución que buscan reactivar la economía, ellos la atacan. Y todas las leyes e iniciativas las atacan sin ni siquiera conocerlas. Es decir, hay una actitud preconcebida. Bueno, puede ser la calentura mental producto del ultraizquierdismo, o puede ser la senilidad que se produce cuando las ideas caducan en la mente. En todo caso, aquí hay una revolución que va avanzando a paso firme y va consolidando. Y por supuesto también tenemos que recordar, esa ley fue aprobada con una nueva Asamblea Nacional. La anterior Asamblea Nacional hubiera hecho todo lo posible para ahuyentar y espantar a cualquier iniciativa productiva. Las grandes diferencias que se están dando en lo político y que van a redundar positivamente en lo económico, para retomar tu relación de político y económico. Bueno, agradecemos entonces al diputado Jesús Farías. Gracias, diputado. Siempre a tu orden, hermano, por acá. Un gran abrazo y mucho éxito. Cuídate mucho la salud. Gracias. Agradecemos al diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Un contexto bien interesante. Además, ha hablado acerca de esta relación entre lo político y lo económico en un país como Venezuela, que se encuentra bloqueado comercial y económicamente, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura tan especial y tan complicada. Ha sido todo por el día de hoy en La Iguana TV. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras cuentas en las redes sociales, La Iguana TV, las mías personales, @Michel Caballero, y será hasta una próxima oportunidad con las reglas del juego. Cuídense. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.